Los latidos helados. 19. Eso era todo lo que se interponía entre un linaje olvidado y la extinción total. Mi mente todavía divaga, volviendo a ese recuerdo, a ese frío que se metía en los huesos. Pero antes de eso, antes de la locura en la nieve, estaba esta otra locura, esta que nos trajo a todos aquí. Estaba allí, en la sala de guerra, el aire tan denso que casi podías morderlo. Sentía el peso de todas esas miradas clavadas en mí, como si yo fuera la criminal, no la que había intentado salvar a esos pequeños. José, el rey Alfa, el que se supone que es el monstruo, estaba sentado a la cabecera de la enorme mesa de obsidiana. A sus costados, sus 12 consejeros, generales, abogados, ancianos. Yo, la enfermera, la paria, estaba sentada a su derecha. Un asiento vacío esperándome. Los susurros que llenaron la sala, una omega a la derecha del rey, decían, ¡qué descaro! Pero una mirada de José bastó para silenciarlos a todos. Su presencia era así, silenciosa, imponente. En el centro de la mesa, un único documento. Papel grueso color crema, sellado con cera, el emblema del gran tribunal de los hombres lobo. Un escalofrío me recorrió. ¿De qué demonios se trataba? ¿Una citación? José apretó la mandíbula y me deslizó el papel. Y una orden de reclamación, dijo, su voz tensa. Lo cogí, y a medida que mis ojos recorrían la jerga legal, mi estómago se hundía como una piedra. Demandante. Manada del Río Plata. Alfa Carlos Roca. Demandado. Manada de la Corona de Obsidiana. Rey José Sterling. Reclamación. Secuestro ilegal de menores de la manada. Robo de recursos de la manada, una furgoneta Ford Transit, violación del artículo 12 del Tratado Fronterizo. ¿Que nos estaba demandando? ¿A él? No me lo podía creer. Ese desgraciado había intentado matarlos a todos y ahora venía con esto. Un abogado con gafas de montura fina, con el ceño fruncido, habló. El señor Roca alega que la orden de exterminio fue una falsificación creada por usted, señorita O'Connell. Afirma que usted sufrió un brote psicótico después de su rechazo. Secuestró a los niños y huyó. Nos estaba pintando un cuadro. Él, el alfa dolido, intentando recuperar a sus cachorros perdidos. ¡Qué cinismo! Mentira. Golpeé la mesa con la mano. Me dolía la palma. Tengo la orden original. Vi a Ana firmarla, con Carlos. José me miró suavemente, con esa mirada que lo penetraba todo. La orden que trajiste ardió. ¿Lo recuerdas, María? Sí, sí lo recordaba. La furia en los ojos de José mientras leía. El papel consumiéndose en el fuego. Mis palabras contra las de un alfa. Ante los ojos del tribunal, sin pruebas físicas, los niños pertenecían a la manada de su nacimiento. El miedo me envolvió, frío y pegajoso. Mis piernas flaquearon. ¿Qué significa esto? Pregunté, mi voz apenas un susurro. José se levantó, empezó a pasear por la sala, cada paso resonando. Significa que hemos sido citados a una audiencia en terreno neutral, mañana por la noche, en el Hotel Aurora de la ciudad. Mi corazón se disparó. Carlos estará allí. El gran juez estará allí. Se detuvo, sus ojos negros fijos en los míos. Si perdemos, los ejecutores se llevarán a los niños de vuelta al Río Plata inmediatamente. Y yo sería entregada a Carlos para ser juzgada como una traidora. La sala me dio vueltas. Volver significaba la muerte. Peor aún, significaba la muerte de los niños. Eso no, eso jamás. No dejaré que se los lleven.
Susurré, mi voz rota, pero con un filo de acero. Yo tampoco, juró José, pero no podíamos iniciar una guerra por esto sin la sanción del tribunal. Si atacaba al río Plata ahora, los otros 6 reinos se volverían contra él. Tenemos que ganar esto legalmente, sentenció. ¿Cómo? Me sentía impotente. Si él había destruido las pruebas, necesitamos que él lo admita, dijo José, esa luz peligrosa en sus ojos. Tenemos que engañarlo. ¿Engañarlo? Carlos era arrogante, sí, pero no estúpido. Carlos es arrogante, dije, mi mente funcionando a 1000. Pero no es tonto. No admitirá un crimen delante de un juez. No delante de un juez. José sonrió, una sonrisa de depredador que me dio escalofríos. Pero quizás sí delante de la mujer que cree que le pertenece. Se inclinó sobre la mesa. Tú lo conoces, María. Conoces sus debilidades, su ego. Odia ser ignorado. Y odia perder el control, añadí. Exacto. Su sonrisa se hizo más ancha, más salvaje. Mañana por la noche, no entraremos allí como un rey y una refugiada. Entraremos como una pareja. Mis ojos parpadearon. ¿Qué? ¿Una pareja? No lo podía creer. José me explicó la ley del tribunal. Un par de compañeros comparten la responsabilidad legal. Si él me reclamaba como su pareja, su luna elegida, entonces, bajo las leyes antiguas, mis acciones serían sus acciones. No podrían extraditarme sin declararle la guerra. Pero no somos pareja, tartamudeé, mi cara ardiendo. Carlos no lo sabe, dijo. Entraremos allí, montaremos un espectáculo. Lo pondremos tan celoso, tan furioso, que perderá la compostura y se equivocará. Le haremos admitir que la matanza era real. Quería que yo fingiera ser la reina de la corona de obsidiana. José, dije, la incredulidad en mi voz. Soy una enfermera de pueblo. No sé cómo ser una reina. Él se acercó a la mesa, tomó mi mano y me ayudó a levantarme. Me miró y por un momento la dureza en sus ojos se suavizó. Arrastraste a 19 niños por el infierno y los mantuviste vivos. Dijo, te enfrentaste a Sofía sin pestañear. Eres más reina que cualquier mujer nacida en un palacio. Llevó mis nudillos a sus labios, besándolos suavemente. Un escalofrío, una corriente que no esperaba. Confía en mí, María. Mañana por la noche lo destrozaremos. Mis recuerdos saltan y bailan. No siempre en orden, no siempre con la claridad que me gustaría. Es como si la intensidad de esos días hubiese quemado algunas conexiones neuronales. Era todo tan rápido, tan irreal. Me siento extraña hablando de esto, de mi vida. Me pregunto qué pensará la gente que escucha estas cosas. ¿Acaso entenderán lo que fue vivirlo? La sensación constante de tener la soga al cuello, de que cada decisión era de vida o muerte. Es fácil juzgar desde la comodidad, ¿verdad? Pero cuando estás allí, en medio de la tormenta, a veces no hay opciones correctas, solo opciones menos malas. ¿Haríais vosotros lo mismo? Supongo que nunca lo sabremos hasta que estemos en esa misma posición, mirando el abismo. El día que todo empezó, el día en que mi mundo se rompió, no hubo un dramático estruendo ni un trueno. Fue un martes, eso sí lo recuerdo bien, o quizás un miércoles. Los días se mezclaban en turnos interminables en la enfermería de la manada del Río Plata, un lugar que ahora me parecía una prisión disfrazada. Yo, María O'Connell, la enfermera, o Marita para los niños, acababa de terminar un turno de 14 horas. Mis pies me mataban, mi espalda era un nudo de dolor, y mi loba interior, esa cosa de color rojizo y aspecto desaliñado que era mi espíritu,
Gemía de puro agotamiento, suplicando un poco de sueño. Empujé la puerta de la oficina del Alfa, llevando el portapapeles con los informes médicos semanales. No llamé, era la matrona de la manada. Y más importante, era la pareja destinada de Carlos Roca, o eso creía yo, ingenua e ilusa. Mi corazón daba tumbos de la emoción al pensar en el mes siguiente, en los votos que íbamos a pronunciar. Carlos, el presupuesto para la unidad neonatal, me congelé. No estaba trabajando en presupuestos. Estaba apoyado contra su escritorio de caoba, sus labios pegados a los de Anna Miller, la rastreadora principal de la manada. Las piernas de Anna estaban enrolladas alrededor de la cintura de Carlos, sus garras, que siempre llevaba impecables, clavadas en la chaqueta de cuero de él. El olor, Dios, el olor. Me golpeó un segundo después, una mezcla nauseabunda de almizcle, traición y algo más agudo, más doloroso, el aroma de un vínculo roto. Carlos se apartó, pero no se veía culpable, se veía molesto. Se alisó el cabello oscuro, sus ojos, que normalmente eran de un ámbar cálido, ahora eran fríos como el permafrost de las picos de Europa. «Deberías llamar a la puerta, María», dijo, su voz plana, carente de emoción. «Soy tu pareja», susurré, el portapapeles temblándome en la mano. «Se supone que vamos a pronunciar los votos el próximo mes». «Cambio de planes», sonrió Ana deslizándose del escritorio. Se ajustó su ajustado chaleco táctico. «La manada necesita fuerza, María. Nos enfrentamos a un invierno duro. Carlos necesita una luna que sepa cazar, luchar y criar guerreros fuertes. No una niñera glorificada que se pasa el tiempo limpiando narices». Carlos se acercó a mí, deteniéndose a centímetros. No me tocó. No se atrevió. «Los ancianos y yo lo hemos discutido. Tu loba es demasiado sumisa. Eres una omega por naturaleza, María. Necesito una hembra alfa». Extendió la mano y me arrebató el portapapeles. Sus dedos apenas rozaron los míos, pero la sensación fue como una descarga eléctrica, aunque no de amor, sino de puro hielo. «A partir de esta noche, nuestro vínculo es rechazado. Estás despojada de tu rango. Puedes quedarte en el sótano de la casa de la manada, seguir limpiando la enfermería, pero Ana es la luna ahora». El dolor de un rechazo. La gente lo describe como un corazón roto. Para mí fue un golpe físico en el estómago, un puñetazo que me dejó sin aire. Jadeé, doblándome. Mi loba aullaba en agonía, pero ni Carlos ni Ana se movieron para ayudarme. Me quedé allí, retorciéndome, sintiendo como cada fibra de mi ser se desgarraba. «Fuera», ordenó Carlos. «Y María, no montes una escena. Es patético». Tropecé fuera de la oficina, ciega por las lágrimas. No fui al sótano. El instinto me llevó al único lugar donde me sentía segura, al orfanato y guardería de la manada. Era un edificio independiente en el borde del complejo, donde se guardaban las cosas no deseadas. Un edificio de hormigón sombrío, lleno de corrientes de aire y siempre con falta de financiación. Dentro, filas de cunas y catres albergaban a los más vulnerables de la manada. Pero esa noche, el ambiente era diferente, frenético. La señora Juana, la anciana cuidadora humana, estaba metiendo latas de leche en polvo en una bolsa de lona. Levantó la vista, su rostro pálido. «María, gracias a Dios. ¿Te enteraste? ¿Escuchaste lo que ese monstruo está haciendo?» «Carlos me rechazó», murmuré, apoyándome en el marco de la puerta. La cabeza todavía me zumbaba por el impacto. «No, eso no», espetó la anciana. Me empujó un trozo de papel en las manos.
los recortes presupuestarios, la purga de invierno. Miré el documento. Era un memorándum firmado por Carlos y Ana, con fecha de mañana por la mañana, al amanecer. Asunto: asignación de recursos. Debido a la severidad prevista del próximo invierno y la escasez de venados, el Consejo de la Manada ha autorizado la terminación de dependientes no esenciales, específicamente la sala de los débiles y los huérfanos no reclamados en el ala B. Sujetos totales, 19. Lo leí 2 veces. Terminación: van a sacrificarlos, María. La señora Juana estaba llorando ahora. 19 de ellos. Bebés, niños pequeños, los de las patas torcidas, los que aún no han cambiado, los cuyos padres murieron debiendo dinero a la manada. Carlos dice que son un lastre. Miré la cuna más cercana. Un niño de 3 años, David, dormía allí. David tenía una cojera, sí, pero también una sonrisa brillante que te iluminaba el alma. A su lado un par de gemelos, de apenas 6 meses, encontrados abandonados cerca de la frontera de Aragón. El dolor en mi pecho por el rechazo se desvaneció, reemplazado por una rabia fría, hirviente, que me quemaba por dentro. Carlos no solo quería una nueva esposa, estaba sacrificando a los débiles para construir una estética perfecta para su manada. Él no tenía alma. ¿Dónde está la furgoneta de transporte?, pregunté, mi voz firme, sorprendiéndome a mí misma. En el garaje, pero no tiene gasolina. Sollozó la señora Juana. Tengo una reserva en el cobertizo, dije, ya moviéndome. Agarré una mochila táctica del armario de emergencias. No era una alfa, no era una guerrera, era una enfermera. Y las enfermeras no dejaban morir a sus pacientes. Empáquelos, ordené a la señora Juana, mi sumisión de Omega desvaneciéndose en algo mucho más feroz. Vístalos con todo lo que sea cálido. Necesitamos capas. María, ¿a dónde vas a ir? La tormenta se acerca. Estamos a 40 grados bajo cero. Miré por la ventana. Los primeros copos de la ventisca golpeaban el cristal con furia. Vamos a las tierras muertas. Vamos a cruzar la frontera a la corona de obsidiana. La señora Juana jadeó. El rey José mata a los intrusos al instante. Es un monstruo. Mejor el monstruo que no conocemos, dije, levantando a David en mis brazos, su pequeño cuerpo cálido contra el mío, que el que sí. Nos tomó 40 minutos cargar a 19 niños en la oxidada furgoneta Ford Transit. Fue una pesadilla logística. El mayor tenía 7 años, el más joven, 3 semanas. Trabajé con una precisión mecánica que no sabía que poseía. Asalté la enfermería en busca de sedantes, suaves, lo justo para evitar que los bebés lloraran y alertaran a los centinelas. Robé todas las mantas, todas las bolsas térmicas y cada bote de leche en polvo. Miré a la señora Juana. Tú no puedes venir, eres humana, no sobrevivirás al frío si la furgoneta se muere. No voy a dejarte ir sola, argumentó la anciana, sus ojos llenos de lágrimas. Te necesito aquí para retrasarlos. Dijo, agarrando el hombro de la mujer. Diles que me fui al sur. Diles que tuve un ataque de locura después del rechazo y robé la furgoneta. Miente por mí, Juana. Con un asentimiento lloroso, la señora Juana retrocedió. Giré la llave. El motor tosió, farfulló y luego rugió a la vida. Conduje con las luces apagadas, navegando solo por la luz de la luna que se reflejaba en la nieve. Evité la puerta principal, sabiendo que el guardia, el viejo Manuel, se quedaba dormido después de las 2. Conduje la furgoneta a través de una sección oxidada de la valla perimetral
que había notado meses atrás, un lugar que debía haber sido reparado y nunca lo fue. Estábamos fuera, pero la libertad en las sierras de la Cantábrica es una cruel broma. A las 4 de la madrugada la ventisca se había convertido en una pared blanca. La carretera había desaparecido, reemplazada por ventiscas de nieve de casi 1 metro de profundidad. El calentador de la furgoneta Ford Transit gruñó y murió. A las 5 de la mañana, la furgoneta golpeó una placa de hielo negro, derrapó y se estrelló contra un pino. El crujido metálico fue ensordecedor en el silencio del bosque. Mi cabeza golpeó contra el volante. La sangre me goteó en el ojo. «¡Comprobad! ¡Comprobad a los niños!», jadeé, desabrochándome el cinturón. Milagrosamente, el acolchado de las mantas y la baja velocidad los habían salvado. Hubo gemidos y gritos, pero ningún hueso roto. Pero la furgoneta estaba muerta. El radiador silbaba vapor, un faro para cualquiera que nos estuviera siguiendo. Y alguien nos estaba siguiendo. Salí de la furgoneta al viento cortante. Olí el aire. Bajo el aroma a pino y hielo, lo detecté. Diésel y sudor de lobo. Los ejecutores de Carlos estaban a unos 8 kilómetros, usando motos de nieve. Abrí la parte trasera de la furgoneta. 19 caras me miraron, aterrorizadas. «Vale», dije, mi voz quebrándose. «Todos fuera, tenemos que caminar». «No puedo caminar, Leo», susurró un niño de 6 años con pie sambo. «Lo sé, cariño. Vamos a jugar a un juego». Saqué una lona de plástico resistente que había robado del cobertizo de mantenimiento. La extendí sobre la nieve. Apilé las mantas encima. Los niños grandes en el medio. Los bebés en los abrigos de los niños grandes. Todos acurrucaos. Vamos a hacer un tren. Coloqué a los 19 niños sobre la lona, envolviéndolos como una camada de cachorros. Luego, tomé la gruesa cuerda de remolque de la furgoneta, la até a los ojales de la lona y la otra punta la enlacé alrededor de mi cintura. Cambié. No del todo. No podía sostener la cuerda con las patas, pero empujé mi cambio parcial. Mis uñas se alargaron en garras para agarrarme. Mis músculos se hincharon, rasgando las costuras de mi uniforme. Mis ojos brillaron con un oro desafiante. Era una omega, sí. No estaba hecha para el poder. Estaba hecha para la resistencia. Me incliné hacia adelante, clavando mis botas y garras en la tierra helada. La lona, cargada con casi 300 kilos de niños y suministros, no se movió. «¡Muévete!», grité internamente a mi loba. «¡Muévete o morirán!». Rugí, un sonido que me desgarró la garganta, y tiré. La lona avanzó 1 centímetro, luego otro, luego un pie. Empecé a arrastrarlos, paso a paso agonizante, hacia el norte, hacia la cordillera que marcaba la frontera de la corona de obsidiana. Durante 6 horas los arrastré. El viento azotaba mi piel. La cuerda me quemaba la cintura, dejando una línea sangrienta. Podía oír las motos de nieve acercándose, el gemido agudo de los motores resonando en las paredes del valle. Uno de los bebés, el pequeño Miguel, empezó a ponerse azul. El frío se filtraba a través de las mantas. «¡No durmáis!», grité por encima del viento, mi voz un ladrido ronco. «Cantad todos, cantad el himno de la manada». El viento aulló, ahogando sus pequeñas y temblorosas voces. Mis piernas temblaban. Había cruzado la tierra de nadie, la franja neutral entre manadas. Adelante, el bosque oscuro, el territorio del rey Alfa. Un disparo de advertencia resonó en el aire. Una bala zumbó junto a mi oído, incrustándose en el tronco de un árbol. Me di la vuelta. 3 motos de nieve coronaban la colina detrás de nosotros. A la cabeza iba Ana, montada,
con un rifle de caza levantado. «Fin de la línea, enfermera», gritó Ana, su voz llevada por el viento. Miré a los niños. Se estaban congelando, hambrientos y aterrorizados. Miré hacia adelante. Los marcadores fronterizos, pilares de obsidiana negra tallados con runas, estaban a solo 50 metros. «¡Aguantad!», les grité a los niños. Me lancé hacia adelante, corriendo con cada gramo de fuerza que me quedaba. La lona se deslizó sobre el hielo. ¡Bang! Una bala me atravesó la pantorrilla. Grité, cayendo de cara en la nieve. El dolor era cegador. La nieve se puso roja alrededor de mi pierna. «¡La tenemos!», oí reír a Ana. Las motos de nieve aceleraron, acortando la distancia. Intenté ponerme de pie, pero mi pierna se derrumbó. Me arrastré, agarrando la cuerda con las manos, tirando de los niños centímetro a centímetro hacia los pilares negros. Solo un poco más. Las motos de nieve se detuvieron a 3 metros. Ana saltó, acercándose a mí. Colocó una bota en mi pierna sangrante y presionó. Grité. «Patética», escupió Ana. «¿De verdad pensaste que podías robar nuestra propiedad y dársela al rey de obsidiana? Se los comería, María». Ana levantó el rifle, apuntando justo entre mis ojos. «Despídete, Omega». Cerré los ojos, protegiendo a los niños con mi cuerpo. Pero el disparo nunca llegó. En cambio, un sonido vibró en el suelo. Un gruñido bajo y atronador que hizo temblar la nieve de los árboles. No era el gruñido de un lobo normal. Sonaba como si la tierra misma se estuviera abriendo. Ana se congeló, el color desapareciendo de su rostro. De las sombras del bosque oscuro, más allá de los pilares de obsidiana, surgió una figura. Era enorme, fácilmente 2 metros y 10 centímetros de altura, con una capa de piel negra que parecía absorber la luz. A su lado caminaban 2 lobos del tamaño de ponis, sus ojos brillando en rojo. La figura cruzó la línea fronteriza. Miró a Ana, luego a la mujer sangrante y a la pila de 19 niños helados. Cuando habló, su voz era como piedras triturándose. «Estás cazando en mi tierra». Era José Sterling, el rey Alfa. Ana bajó el arma, las manos temblándole. «Rey José, esta mujer es una ladrona de la manada del río Plata. Nos robó nuestro ganado. Solo los estamos recuperando». Los ojos de José, negros como el vacío, se dirigieron a mí. Lo miré, la sangre apelmazada en mi pelo, mi mano aún agarrando la cuerda atada a los niños. «¿Es cierto?», preguntó José, su voz desprovista de emoción. «¿Robaste ganado?». Tosí, la sangre salpicando la nieve. Miré al rey a los ojos, un acto de desafío que generalmente significaba la muerte. «No son ganado», jadeé, mi voz feroz, cansada, pero aún con fuego. «Son niños, y no los robé. Los salvé». José miró la lona. Una pequeña mano con un guante hecho de un calcetín asomaba. El rey volvió a mirar a Ana. «Disparaste a una mujer que transportaba niños». «Es una traidora», chilló Ana. «Dánosla». José dio un paso adelante. La presión de su aura forzó a Ana a arrodillarse. Los otros ejecutores del río Plata gimotearon, soltando sus armas. «La ley de la corona de obsidiana es simple», declaró José. «Cualquier cosa que cruce mi frontera me pertenece». Me miró. Ella cruzó la línea. Es mía ahora. Los niños son míos. «No puedes hacer eso», gritó Ana. «Corred», susurró José, «antes de que decida que quiero vuestras motos de nieve también». Ana se apresuró a retroceder, aterrorizada, haciendo una señal a sus hombres para que se retiraran. Huyeron hacia la pared blanca de la tormenta. Los vi irse, mi adrenalina desvaneciéndose.
La oscuridad se arrastró por los bordes de mi visión. Sentí la sombra del rey caer sobre mí. Intenté hablar, suplicarle que no les hiciera daño a los niños, pero mi cuerpo cedió. Lo último que sentí fueron unas manos fuertes y calientes levantándome de la nieve y una voz profunda murmurando, «¿Pero cómo demonios?». Luego, todo se volvió negro. Desperté con el olor a leña quemada y antiséptico. Entré en pánico, agitando la mano instintivamente, buscando la cuerda. «Tranquila, loba, te vas a arrancar los puntos». Abrí los ojos. No estaba en un calabozo. Estaba en una habitación enorme, con paredes de piedra, acostada en una cama que se sentía como una nube. Un fuego rugía en una chimenea lo suficientemente grande como para asar un venado. Me incorporé de golpe, ignorando el dolor punzante en la pierna. Los niños. ¿Dónde están los niños? Sentado en un sillón de terciopelo en la esquina, había un hombre. Pómulos afilados, pelo negro desordenado y ojos que seguían cada uno de mis movimientos. Vestía una camisa táctica gris oscuro que se ajustaba a su pecho. Rey Alfa José. No respondió de inmediato. Bebió de un vaso de cristal. «Son ruidosos», dijo simplemente. «Muy ruidosos». «¿Están vivos?», exigí, balanceando mis piernas fuera de la cama. Llevaba una camiseta suave y de gran tamaño que no era mía. «Están comiendo. Mi personal de cocina está ahora mismo en pánico, intentando encontrar suficiente avena para 19 bocas». José dejó el vaso. «Arrastraste 300 kilos de peso durante 19 kilómetros a través de una ventisca con una bala en la pierna». «Tuve que hacerlo», dije, probando el peso de mi pierna mala. Aguantó. «Necesito verlos». «Primero debes responder a mis preguntas». José se puso de pie. Llenó la habitación con su presencia. Era aterradoramente grande. «Río Plata afirma que los robaste. Tú dices que los salvaste. Mis espías me dicen que Río Plata tiene pocos recursos. Pero ¿por qué una Omega arriesgaría la muerte por niños que no son suyos?» «Porque iban a matarlos», dije, mi voz temblaba con la rabia residual. «Carlos Roca ordenó una matanza. Los llamó inútiles. Quería ahorrar dinero». La expresión de José no cambió, pero el aire en la habitación se hizo pesado. «¿Una matanza de cachorros?». «Lee la orden», señalé mi mochila destrozada en el suelo. Guardé el papel. José se acercó, recogió el papel manchado de sangre y lo leyó. Su mandíbula se tensó. El papel crujió mientras apretaba el puño. «¿Él firmó esto?», preguntó José, su voz peligrosamente baja. «Él y su amante». José lanzó el papel al fuego. Lo vio arder. «Invadiste mi tierra, María O'Connell», dijo, volviéndose hacia mí. «La pena es la muerte». Tragué saliva. «Entonces mátame, pero deja que los niños se queden. Pueden trabajar. Pueden». «No te voy a matar», me interrumpió José. Se acercó, deteniéndose a solo unos centímetros de mí. Olía a cedro y lluvia. «Posees una fuerza que no he visto en mis propios guerreros de élite. Un alfa lucha por el poder. Tú luchaste por la supervivencia. Hay una diferencia». Extendió su áspero pulgar, rozando mi barbilla, inclinando mi cabeza hacia arriba. «Pero tenemos un problema, María. 19 cachorros indocumentados. Eso es una pequeña manada. Y entre ellos». José dudó. Una extraña mirada cruzó su rostro. «Entre ellos, mis curanderos encontraron algo interesante durante los análisis de sangre». Mi corazón se detuvo. «¿Qué?». «Uno de los niños», dijo José, sus ojos buscando los míos. El del pie zambó. «Leo, ¿qué le pasa?». «Tiene el marcador real en su sangre», dijo José. «Es el hijo de mi hermano.
Mi sobrino, el que fue robado de la cuna hace 4 años durante las guerras fronterizas. Jadeé. Leo, pero lo encontraron deambulando cerca de la carretera. Parece que Río Plata ha estado ocultando más que solo recortes presupuestarios, gruñó José. No solo me trajiste refugiados, María, me trajiste a mi heredero. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Un lobo de aspecto agitado, con un gorro de chef, estaba allí. Su Majestad, por favor, los pequeños no quieren comer. Están tirando los cuencos. Están gritando por mamá María. Los guardias les tienen terror. José miró al chef, luego a mí. Por primera vez, la comisura de su boca se curvó. Parece, María, que no eres una prisionera. Eres una rehén de tu propia creación. Señaló la puerta. Vamos, mi cocina está bajo asedio. En ese momento, me di cuenta de que mi vida no había terminado en la nieve. Simplemente se había vuelto infinitamente más complicada. Ya no era solo una omega rechazada. Era la guardiana del heredero del rey y la única persona que podía controlar a 19 cachorros de hombre lobo traumatizados. Adelante, suspiré. Pero al pasar junto al rey, no vi la forma en que me miró. No me miró como una molestia. Me miró como un hombre que había estado hambriento de algo que no sabía que necesitaba. La manada de la corona de obsidiana estaba a punto de cambiar. Y la guerra con Río Plata ya no era solo por el territorio, era personal. Si crees que un campo de batalla es caótico, intenta gestionar el desayuno de 19 cachorros de hombre lobo que nunca han visto un buffet. El gran salón de la corona de obsidiana había sido diseñado para consejos de guerra y festines diplomáticos. Tenía suelos de piedra que resonaban con los pasos de los verdugos y techos altos con tapices que representaban grandes cacerías. No estaba diseñado para peleas de avena. Habían pasado 3 días desde el rescate. Los 19 congelados, como susurraba el personal del castillo, se estaban recuperando. Pero la recuperación para los niños lobos significaba una energía ilimitada. Yo estaba en el centro del salón, con un silbato prestado del sargento de instrucción alrededor del cuello. Llevaba ropa proporcionada por la jefa de limpieza del castillo, unos pantalones cargo negros y un suéter granate ajustado. Parecía menos una omega rechazada y más una comandante táctica. Miguel, suelta la cuchara, ordené, mi voz cortando el bullicio sin gritar. Leo, cómete la proteína o tu pierna no se curará. Gemelos, si cambian de forma en la mesa, no hay postre. La sala se cayó al instante. Los gemelos, que estaban a medio camino de convertirse en cachorros peludos, volvieron a su forma humana, con aspecto avergonzado. Desde el balcón de arriba, el rey José y su beta, un gigante con cicatrices llamado Roberto, observaban. He visto a esa mujer dominar esa sala mejor de lo que tú dominas las legiones, gruñó Roberto, cruzándose de brazos. El personal le tiene terror. El jefe de cocina le preguntó permiso para cambiar el menú. José no se rió. Agarraba la barandilla, sus ojos fijos en mí. Durante 3 días me había observado. Dormía 4 horas por noche. Cambiaba vendajes, calmaba pesadillas y separaba peleas. No había pedido nada para sí misma. Ni una joya, ni una habitación mejor, ni siquiera un gracias. ¿Fue rechazada?, preguntó José, su voz baja. Según los informes, asintió Roberto, su rostro adusto. El Alfa Roca afirmó que era demasiado débil, sumisa, un desperdicio de recursos. El labio de José se curvó con disgusto. Roca es un necio. Esa mujer está hecha de acero. Abajo las pesadas puertas de roble crujieron al abrirse.
La sala se quedó en silencio por las razones equivocadas. Un grupo de 5 lobas de alto rango entró. Eran las socialites de la manada, aristócratas de la corona de obsidiana. Al frente iba Sofía, la hija de un rico miembro del consejo. Era hermosa, vestida de seda que costaba más que todos mis ingresos de por vida, y miraba a los niños como si fueran cucarachas. Sofía se acercó a mí, arrugando la nariz. «Así que tú eres la callejera, ¿eh?», dijo Sofía con desprecio, su voz resonando en el salón. «El rey es demasiado educado para decirlo, pero estás convirtiendo su hogar ancestral en una perrera. Estas cosas huelen a perro mojado y a pobreza». Me puse rígida, me limpié las manos en una servilleta y me volví para encarar a Sofía. Era unos 15 centímetros más baja que la aristócrata, pero no me encogí. «Estas cosas», dije con calma, mi voz clara como el hielo, «son niños y huelen a supervivencia. No esperaría que conocieras ese olor, Sofía. Huele a trabajo». Sofía se puso a la defensiva. «Disculpa, soy la hija de...». «No me importa quién seas», la interrumpí, invadiendo su espacio personal. Mi loba omega, generalmente tímida, erizada con un instinto protector. «Estás asustando a los niños de 3 años. Vete». Sofía rió, una risa cruel y aguda. «No puedes darme órdenes. No tienes rango. Eres una don nadie rechazada y sin rango. Podría aplastarte con una mano». Los ojos de Sofía brillaron de color naranja. Levantó una mano, sus garras extendidas, con la intención de empujarme. No me moví, ni me preparé para el impacto, pero el golpe nunca llegó. Una mancha negra saltó por la barandilla del balcón, cayendo 6 metros al suelo de piedra, con un fuerte golpe que hizo temblar la vajilla. José se levantó de una agachada entre Sofía y yo. No rugió. No necesitaba hacerlo. La pura presión de su aura alfa se estrelló en la habitación como un peso físico. Todos los lobos de la habitación, excepto yo, bajaron la barbilla al pecho. Sofía jadeó, cayendo de rodillas, temblando. «Mi rey, yo...». Estaba siendo irrespetuosa. «Es mi invitada», dijo José, su voz, un gruñido bajo que vibró en mi pecho. «Y acabas de levantar una garra contra la mujer que salvó a mi sobrino». El salón quedó en un silencio sepulcral. La revelación sobre Leo se había mantenido en secreto. José se volvió para mirarme. Me revisó en busca de heridas con una rápida mirada. Luego se volvió hacia Sofía. «Vete», dijo José en voz baja. «Y si alguna vez le hablas con algo menos que el respeto debido a una gran guerrera, serás exiliada». Sofía se levantó y huyó, su séquito pisándole los talones. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Miré a José. Me dominaba con su altura, sus ojos oscuros e intensos. «Gracias», susurré, pero lo tenía bajo control. «Lo sé», murmuró José. «Eso es lo que me asusta». Extendió la mano, metiéndome un mechón de pelo rebelde detrás de la oreja. Sus dedos se demoraron en mi mandíbula. El roce me envió una descarga eléctrica tan potente que casi se me cae el silbato. «Tengo una reunión con el Consejo sobre el estatus legal de los niños», dijo José, retirándose a regañadientes. «Quiero que estés allí». «Pero soy solo una enfermera». «No», dijo José, dándose la vuelta para marcharse. «Eres la única testigo de los crímenes de Río Plata. Y María, ponte algo negro». Los intimida. Mientras se alejaba, me toqué la mejilla donde había estado su mano. Mi loba estaba haciendo volteretas, pero mi mente iba a 1000 por hora. José me estaba defendiendo, pero Carlos no iba a dejar esto así. El alfa de Río Plata trataba a la gente como propiedad y acababa de perder 19 piezas de inventario.
Él vendría. Lo podía sentir en mis huesos. La paz duró exactamente 48 horas. No fue rota por una invasión, sino por un mensajero en un impecable traje gris que conducía un sedán negro. Llegó a las puertas de la corona de obsidiana al amanecer, con un maletín esposado a la muñeca. Yo estaba en la enfermería, revisando el pie de Leo, cuando Roberto vino a buscarme. Sala de guerra. Ahora, dijo Roberto, su rostro sombrío. Lo seguí por los sinuosos pasillos de piedra. Cuando entré en la sala de guerra, la tensión era tan densa que apenas podías respirar. José estaba sentado a la cabecera de la mesa de obsidiana. Sus 12 asesores, generales, abogados y ancianos se sentaban a los lados. En el centro de la mesa, un único documento de papel grueso color crema, sellado con cera del Alto Tribunal de Hombres Lobo. «Siéntate», ordenó José, asintiendo suavemente hacia la silla vacía a su derecha. Los asesores murmuraron, una omega sentada a la derecha del rey. Era inaudito, pero una mirada de José lo silenció. «¿Qué es?», pregunté, mirando el documento. «Una citación», dijo José, con la mandíbula tensa, «y una orden de reclamación». Deslizó el papel hacia mí, leí la jerga legal, mi estómago se hundía. Demandante, Manada del Río Plata, Alfa Carlos Roca. Demandado, Rey José Sterling, Manada de la Corona de Obsidiana. Reclamación, secuestro ilegal de menores de la manada, robo de recursos de la manada, una furgoneta Ford Transit, violación del artículo 12 del Tratado Fronterizo. ¿Te está demandando?, pregunté, incrédula. Él intentó matarlos. Él afirma, dijo un abogado con gafas de alambre, que la orden de exterminio fue una falsificación creada por usted. Afirma que usted sufrió un brote psicótico después de su rechazo, secuestró a los niños y huyó. Se está pintando como el alfa afligido que intenta recuperar a sus cachorros perdidos. Eso es mentira. Golpeé la mano contra la mesa. Tengo la orden original. Vi a Ana firmarla. La orden que trajiste ardió, me recordó José con dulzura. Es tu palabra contra la de un alfa. A los ojos del tribunal, sin pruebas físicas, los niños pertenecen a la manada de su nacimiento. Entonces, ¿qué significa esto?, pregunté. Significa, José se puso de pie, paseando por la habitación, que hemos sido citados a una audiencia en terreno neutral mañana por la noche en el Hotel Aurora de la ciudad. Carlos estará allí. El gran juez estará allí. Se detuvo y me miró. Si perdemos, los ejecutores se llevarán a los niños de vuelta a Río Plata inmediatamente. ¿Y tú? Serás entregada a Carlos para ser sentenciada como traidora. La habitación dio vueltas. Volver significaba la muerte. Peor, significaba que los niños morirían. No dejaré que se los lleven, susurré. Yo tampoco, juró José. Pero no podemos iniciar una guerra por esto sin la sanción del tribunal. Si ataco a Río Plata ahora, los otros 6 reinos se volverán contra mí. Tenemos que ganar esto legalmente. ¿Cómo?, pregunté. Si él destruyó las pruebas de su lado, necesitamos que él lo admita, dijo José. Necesitamos engañarlo. Carlos es arrogante, dije, mi mente trabajando rápidamente. Pero no es estúpido. No admitirá un crimen delante de un juez. No delante de un juez. Los ojos de José brillaron con un plan peligroso, pero quizás sí delante de la mujer que cree que le pertenece. José se inclinó sobre la mesa. Tú lo conoces, María. Conoces sus debilidades. Conoces su ego. Odia que lo ignoren. Odia perder el control, dije. Exacto. José sonrió con una mirada salvaje y depredadora.
Mañana por la noche no entraremos allí como un rey y una refugiada. Entraremos como una pareja. Parpadeé. ¿Qué? La ley del tribunal establece que una pareja apareada comparte la responsabilidad legal. José explicó. Si yo afirmo que eres mi pareja, mi luna elegida, entonces bajo las leyes antiguas, tus acciones son mis acciones. No pueden extraditarte sin declararme la guerra. Pero no somos pareja, tartamudeé, mi cara calentándose. Carlos no lo sabe, dijo José. Entraremos allí, montaremos un espectáculo. Lo pondremos tan celoso, tan furioso que perderá la compostura y se equivocará. Le haremos admitir que la matanza fue real. ¿Quieres que finja ser la reina de la corona de obsidiana? Pregunté. José, soy una enfermera de pueblo. No sé cómo ser una reina. José se acercó a la mesa. Me tomó la mano, poniéndome de pie. Me miró, sus ojos suavizándose. Llevaste a 19 niños a través del infierno y los mantuviste vivos, dijo. Te enfrentaste a Sofía sin pestañear. Eres más reina que cualquier mujer nacida en un palacio. Me llevó los nudillos a los labios, besándolos ligeramente. Confía en mí, María. Mañana por la noche lo destrozaremos. El Hotel Aurora, a las 8 de la tarde del día siguiente. El terreno neutral era un hotel de lujo en el centro de Oviedo. El salón de baile había sido despejado. En el centro, el gran juez, un lobo anciano con ojos blancos y 3 escribas. En el lado izquierdo de la sala, la delegación de Río Plata. Carlos Roca lucía impecable con un traje negro a medida. Ana estaba a su lado, con un vestido rojo ajustado, sonriendo con desdén. Detrás de ellos, 4 grandes ejecutores. Cuando las puertas se abrieron para la delegación de Obsidiana, Carlos se enderezó la corbata, esperando ver a una María aterrorizada y esposada. No estaba preparado para lo que entró por la puerta. Yo llevaba un vestido de terciopelo azul noche que abrazaba cada curva, con una abertura que subía hasta el muslo. Mi cabello, que normalmente llevaba en un moño desordenado, caía en ondas por mi espalda. Alrededor de mi cuello, el colgante de obsidiana, un artefacto de valor incalculable usado solo por las reinas del norte. Pero fue la forma en que caminé lo que lo aturdió. La cabeza alta, mi mano descansando posesivamente en el brazo del rey Alfa. José caminaba a mi lado con un esmoquín irradiando poder. Se inclinó y me susurró algo al oído, haciéndome soltar una risa genuina, profunda, que Carlos nunca había oído. La cara de Carlos se puso morada. ¿Qué es esto?, gruñó, dando un paso adelante, olvidando el protocolo. ¿Por qué la prisionera lleva joyas? Joyce se detuvo. Miró a Carlos con un aburrido divertimento. ¿Prisionera?, preguntó José. Creo que estás confundido, Roca. Te presento a mi prometida. El silencio en la sala era ensordecedor. Incluso el gran juez levantó la vista de sus notas. ¿Prometida?, chilló Ana. Es una omega rechazada. Es basura. Cuidado. La voz de José bajó una octava. La temperatura en la habitación se desplomó. Insulta a mi futura esposa de nuevo y te arrancaré la lengua aquí mismo. Terreno neutral o no. Miré a Carlos. No bajé la mirada. Lo miré a los ojos. Hola, Carlos, dije con frialdad. Pareces cansado. Ser un asesino debe ser agotador. No asesiné a nadie, gritó Carlos, su control desmoronándose al instante. Estaba gestionando mi manada. Tú robaste mi propiedad. Los niños no son propiedad, dijo el juez, su voz seca como pergamino. Alfa Roca, usted declaró en su deposición que los niños eran miembros queridos de la manada, tomados por la noche. Lo eran, mintió Carlos, sudando ligeramente. Nosotros
Estábamos planeando un festín para ellos. ¿Un festín? Levanté una ceja. ¿Es por eso que cortaste la calefacción del orfanato 3 días antes de que me fuera para prepararlos para el festín? Yo, tartamudeó Carlos. ¿Es por eso que firmaste la orden autorizando el uso de la inyección letal? Presioné, acercándome. Podía oler su agitación. Olía a miedo y a colonia barata. Recuerdo el código, Carlos. Orden 66B, terminación de recursos. Fue un invierno difícil, espetó Carlos. Tuvimos que tomar decisiones. Entonces, ¿admites que se tomó la decisión de terminar vidas? Interrumpió José con suavidad, atrapándolo. Admito que soy el alfa, rugió Carlos, sus ojos brillando en rojo, y tengo el derecho de sacrificar a los débiles de mi propia manada. Es mi derecho. Esos inútiles no servían para nada. Estaban comiendo la comida que necesitaban mis guerreros. Silencio. Silencio absoluto. Los escribas escribían furiosamente. El juez dejó la pluma. Carlos se congeló. Se dio cuenta de lo que acababa de gritar. Yo quiso decir que ordenó la muerte de 19 niños porque eran inútiles, dijo el juez levantándose. Admisión anotada. José sonrió. Era una sonrisa aterradora. Moción para desestimar la reclamación de secuestro, dijo José. La señorita O'Connell actuó bajo la cláusula del buen samaritano del Gran Tratado que protege a los menores de una amenaza letal inminente. Moción concedida. El juez golpeó su mazo. Los niños permanecen bajo la custodia de la corona de obsidiana, pendiente de una investigación completa sobre el liderazgo de Río Plata. Carlos parecía que iba a vomitar. Ana estaba pálida. No puedes hacer esto, siseó Carlos, mirándome. Tú me perteneces. El vínculo. Te rechacé, pero no lo rompí. Todavía eres mía. Se abalanzó. Ocurrió a cámara lenta. Carlos, impulsado por la humillación y la locura, intentó agarrarme el brazo para arrastrarme. Nunca me tocó. José se movió más rápido que la vista. Una mano atrapó la garganta de Carlos, levantándolo un pie del suelo. «¡Tócala!», susurró José a la cara ahogada de Carlos. «Y quemaré Río Plata hasta los cimientos y salaré la tierra». Lanzó a Carlos hacia atrás. El alfa se estrelló contra una mesa de entremeses. «Hemos terminado aquí», dijo José, ajustándose los puños. Me ofreció el brazo. «¿Vamos a casa, mi amor?». Tomé su brazo, mi corazón martilleando contra mis costillas. Salimos del salón de baile, dejando a un Carlos humillado y rugiendo entre los restos de su propio ego. Pero al llegar al ascensor, la adrenalina se desvaneció y una nueva realidad se impuso. José no me había soltado la mano, y la forma en que me había llamado mi amor dentro del salón no había parecido un acto. «Estuviste increíble», dijo José suavemente, mientras las puertas del ascensor se cerraban. «Ganamos», respiré, apoyándome en la pared. «Están a salvo por ahora», dijo José. Su rostro se puso serio. «Pero Carlos está acorralado. Un lobo acorralado es peligroso. La próxima vez no atacará con abogados. Atacará con sangre». «Entonces estaremos listos», dije, sorprendiéndome a mí misma con mi propia confianza. José me miró, sus ojos oscuros buscando los míos. «María, allí atrás, cuando dije que eras mi prometida». «Lo sé», lo interrumpí rápidamente, bajando la mirada. «Fue una táctica, buena estrategia». «No», dijo José. Se acercó, atrapándome contra la pared del ascensor. No me estaba tocando, pero su calor me rodeaba. Empezó como una táctica, pero cuando te vi llevando el colgante de mi familia, cuando te vi destrozarlo solo con tus palabras, se inclinó,
sus labios rozando mi oreja. Me di cuenta de que no estaba fingiendo. Ding. Las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo. José se retiró. Su máscara de compostura regresó. Ven, el coche te está esperando. Lo seguí. Mis piernas temblaban más ahora que delante del gran juez. La guerra con Río Plata acababa de empezar. Pero la guerra por mi corazón, esa ya estaba perdida. La nieve no paró de caer durante 3 semanas. La corona de obsidiana estaba sepultada bajo 1,80 m de nieve, aislando el castillo del resto del mundo. Era el clima perfecto para un asedio, siempre que estuvieras lo suficientemente loco como para atacar al rey Alfa en su propia montaña. Carlos Roca era exactamente así de loco. Era Nochebuena, exactamente un mes desde que había arrastrado el trineo por el hielo. El castillo estaba de buen humor. El gran salón estaba decorado con acebo y campanas de plata. Los 19 niños, ahora sanos y ganando peso, corrían desenfrenados, persiguiendo a Roberto alrededor del árbol de Navidad. Yo estaba sentada junto al fuego, viendo a Leo intentar enseñarle a José cómo desenvolver un regalo sin destrozarlo. Era algo doméstico, era pacífico, era una mentira. Lo sentí primero, no un olor, sino una vibración, un temblor en el suelo. José, susurré. La cabeza de José se levantó, sus ojos dilatados. Los sensores perimetrales acababan de morir. Antes de que nadie pudiera moverse, la vidriera que estaba muy por encima del salón se hizo añicos. Cuerdas cayeron del techo. Figuras oscuras con camuflaje táctico blanco se descolgaron, estrellándose contra las mesas del banquete. «¡Proteged a los cachorros!», grité, lanzándome sobre la mesa de café para proteger a Leo y los gemelos. El caos estalló. Los guardias de obsidiana se transformaron al instante, chocando con los intrusos. No eran solo guerreros de Río Plata, eran mercenarios, renegados pagados con sangre. José rugió, transformándose en su enorme lobo negro en el aire, arrancándole la garganta a un mercenario que apuntaba un arma en los niños. «Llévalos a la sala, segura». José me conectó mentalmente. Su voz era un trueno en mi cabeza. «Ve». Agarré a Leo y a un niño pequeño llamado Samuel. «Todos síganme ahora. Corred». Los conduje a los 19 niños aterrorizados hacia la entrada de servicio de la cocina, el único camino al búnker subterráneo. Detrás de mí, los sonidos de huesos rompiéndose y disparos llenaron el salón. Llegamos a la cocina, pero la salida estaba bloqueada. Allí, con un cuchillo de caza cerrado, estaba Ana. Detrás de ella, 2 enormes lobos renegados. «¿A algún lado, niñera?», sonrió Ana. Su vestido rojo había desaparecido, reemplazado por equipo de combate. Empujé a los niños detrás de la pesada mesa de preparación de acero. Escaneé la habitación. Cuchillos, sartenes, nada que pudiera detener a 2 lobos y una asesina entrenada. «¿Dónde está Carlos?», exigí, retrocediendo lentamente. «Ocupado manteniendo a tu novio entretenido», rió Ana dando un paso adelante. «Carlos no quiere que vuelvan los mocosos, María. Se dio cuenta de que son un lastre. Me envió a limpiar el desorden». Ana hizo una señal a los renegados. «Matad a los niños. Dejadme a la Omega. Quiero descuartizarla lentamente». Los 2 renegados se abalanzaron. Grité, pero no de miedo. Un calor repentino y abrasador explotó en mi pecho. Comenzó en mi médula y ardió a través de mis venas como fuego líquido. Era el mismo calor que había sentido en el hielo, pero 1000 veces más fuerte. Durante años el médico de la manada del Río Plata me había dado vitaminas para mi anemia. Durante años me había sentido débil,
sumisa, pequeña, pero no había tomado esas pastillas en 30 días. Los supresores habían salido de mi sistema, y Maria O'Connell no era una omega. Cuando el primer renegado saltó sobre la mesa, con los dientes al descubierto hacia el pequeño Leo, no me acobardé. Empujé. No me transformé en la pequeña loba rojiza que solía ser. El sonido de mis huesos reacomodándose fue como un disparo. Crecí y crecí y crecí. El pelaje brotó de mi piel, no marrón, sino blanco brillante y deslumbrante. Mis hombros se ensancharon, mis garras se alargaron en guadañas. Cuando aterricé sobre 4 patas, medía casi tanto como José. Era una guardiana del norte, blanca, un linaje antiguo y raro que se creía extinto, criado únicamente para la protección de la realeza. El lobo renegado vaciló en el aire, confundido por la repentina aparición de un depredador alfa. No dudé. Cerré mis mandíbulas alrededor del cuello del renegado. El crujido fue nauseabundamente definitivo. Lancé a la bestia de 130 kilos por la cocina como un muñeco de trapo. El segundo renegado gimió e intentó retroceder, pero yo estaba sobre él. Un solo golpe de mi pata le destrozó las costillas y lo envió a estrellarse contra las cocinas industriales. Ana se quedó congelada, el cuchillo temblándole en la mano. Me miró a la enorme loba blanca, con los ojos muy abiertos de terror. ¿Qué? ¿Qué eres?, susurró Ana. Gruñí, un sonido que hizo vibrar las ollas colgadas del techo. Di un paso hacia Ana mostrando unos dientes que estaban manchados con la sangre de los renegados. Ana soltó el cuchillo y retrocedió a toda prisa, tropezando con sus propios pies. María, por favor. Solo seguía órdenes. Carlos me obligó. No ataqué. No necesité hacerlo. Simplemente solté un gruñido bajo y vibrante que prometía la muerte si Ana volvía a moverse. La puerta del gran salón se abrió de golpe. José estaba allí, cubierto de sangre, respirando con dificultad. Escaneó la habitación buscando la amenaza. Vio a los renegados muertos. Vio a la acobardada Ana. Y luego me vio a mí, la loba blanca haciendo guardia sobre los niños silenciosos y asustados. José volvió a su forma humana, ignorando su desnudez, sus ojos fijos en la loba blanca. María jadeó. Bufé, la adrenalina desvaneciéndose. Retrocedí, permitiendo que la transformación me invadiera, volviendo a mi forma humana. Me desplomé en el frío suelo de baldosas, desnuda y temblorosa. El agotamiento me golpeó de golpe. José estuvo allí en un instante, envolviéndome en su capa, atrayéndome hacia su pecho. «Eres una guardiana», susurró en mi cabello, acunándome. «Dios mío, Roca te drogó. Te suprimió porque sabía que eras más fuerte que él». Levanté la vista, mis ojos pesados. «¿Está? ¿Está muerto, Carlos?» «No». La cara de José se endureció. «Se escapó cuando sintió tu transformación. Está corriendo hacia los acantilados». Intenté ponerme de pie. «Tenemos que terminar con esto». «Yo lo terminaré», dijo José. «No». Agarré su brazo. Mis ojos brillaban dorados. «Lo hacemos juntos». La tormenta fuera se había intensificado. La visibilidad era nula. Pero los lobos no necesitan ver para cazar. Carlos Roca tropezaba entre los ventisqueros cerca de la cresta norte. Sangraba por una herida en el costado, y su caro traje estaba rígido por el hielo. Estaba aterrorizado. Había sentido la oleada de poder desde el castillo, la inconfundible firma de una loba guardiana. Sabía que la abuela de María era del norte, pero pensaba que el gen había desaparecido. Había mantenido a María sedada desde los 16 años, diciéndole que estaba enferma, diciéndole que era débil.
Había creado una jaula de mentiras, y ahora la bestia había escapado. Carlos. La voz se propagó por el viento. Carlos se dio la vuelta, sacando una pistola plateada de su funda. De la nada blanca surgieron dos figuras. José, oscuro e imponente como la muerte misma, y yo, envuelta en una capa de piel, caminando con la gracia de una depredadora. «No os acerquéis», gritó Carlos, apuntando con el arma. «Le dispararé, lo juro». «Puedes intentarlo», dijo José con calma, continuando su camino. «¿Por qué, Carlos?», pregunté, mi voz firme. «¿Por qué las mentiras? ¿Por qué la matanza?». «Por el poder», escupió Carlos, retrocediendo hacia el borde del acantilado. «Todo es cuestión de recursos. Necesitaba una manada fuerte para sobrevivir a la economía. No podía permitirme tener un lastre. ¿Y tú?». «No podía tener una esposa que fuera más fuerte que yo. Es antinatural». «La debilidad es temer la fuerza en los demás», dije. «No eres un alfa, Carlos. Eres un cobarde con un título». Carlos gruñó y apretó el gatillo. ¡Bang! No me inmuté. Esquivé la bala con una velocidad antinatural. Los instintos de guardiana gritaban en mis venas. Antes de que Carlos pudiera volver a disparar, José se movió, pero no atacó. Simplemente se detuvo bloqueando el camino de Carlos hacia la tierra, atrapándolo contra el precipicio. «Tienes dos opciones, Roca», dijo José. «Rendirte y enfrentarte al tribunal por traición e intento de regicidio, o...». Señaló el abismo detrás de Carlos. Carlos miró la caída. Eran 300 metros hasta el río congelado. Me miró a mí, la mujer que había rechazado, la mujer que ahora lo miraba, no con odio, sino con lástima. Esa lástima lo destrozó. «¡Soy el alfa!», gritó Carlos. Levantó el arma hacia su propia sien. «¡No!», grité, lanzándome hacia adelante. Pero el pie de Carlos resbaló en el hielo. Su peso se desplazó. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de su error. Agitó el arma, disparando inofensivamente al cielo, y se fue hacia atrás. No hubo grito, solo el sonido del viento, y luego nada. Me quedé en el borde, mirando hacia la oscuridad blanca y arremolinada. El viento me azotaba el pelo en la cara. Se había acabado. La pesadilla de Río Plata había desaparecido. Sentí la mano de José en mi hombro. Me dio la vuelta. «¿Estás bien?», preguntó. «No lo sé», admití. «Me siento diferente, como si por fin estuviera despierta». José me ahuecó la cara, la nieve atrapada en sus pestañas. «Eres la cosa más magnífica que he visto en mi vida». Se arrodilló en la nieve. Jadeé. «José, la nieve está helada. Levántate». «Todavía no», dijo José, metiendo la mano en el bolsillo. Sacó un anillo, no un diamante, sino una banda de obsidiana negra con una veta de oro blanco. Este anillo perteneció a la primera reina de la corona de obsidiana. La leyenda dice que solo puede ser usado por una mujer que ha caminado a través de la muerte y ha regresado. Me miró, su expresión completamente abierta. «No quiero una alianza política, María. No quiero una prometida falsa para engañar a un tribunal. Te quiero a ti. Quiero a la enfermera que salva a los débiles. Quiero a la guerrera que arrastra trineos. Quiero a la guardiana que protege mi hogar». José. Las lágrimas me picaron en los ojos, congelándose en mis mejillas. «¿María O'Connell?», preguntó José, su voz áspera por la emoción. «Serías mi pareja, mi luna, mi reina». Miré al hombre que me había dado refugio cuando no era nada. Miré hacia el castillo, donde 19 niños me esperaban. Miré el anillo. «Sí», susurré. Luego, más fuerte, «sí».
José se puso de pie y me deslizó el anillo en el dedo. Encajó perfectamente. Me atrajo, besándome con una ferocidad que derritió la nieve a nuestro alrededor. Mientras nos besábamos, un aullido se elevó desde el castillo. Era Roberto. Luego, otro aullido. El torpe ladrido de cachorro de Leo. Luego 19 pequeños aullidos se unieron en un coro de inadaptados que llamaban a sus padres a casa. José rompió el beso, apoyando su frente en la mía. Vamos a casa, dijo. Los niños esperan cuentos antes de dormir. Creo que esta noche... Sonreí viendo el reflejo de mi loba blanca resplandeciente en sus ojos. Esta noche nos saltamos los cuentos de hadas. Creo que les contaremos una historia de verdad. ¿De qué?, preguntó él, su sonrisa dulce. De un trineo, dije, tomando su mano, y los 19 latidos que salvaron un reino. Caminamos de regreso hacia las luces de la corona de obsidiana, dejando la oscuridad del pasado enterrada bajo la nieve para siempre. Y aquí estoy, años después. Y hoy, quién sabe. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces creo que cometí un error, que debería haber huido sola. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es claro, nada es perfecto, pero es mía, y la he luchado.